días, amada iglesia, hermanos preciosos, hermanos de la fe. Doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de nosotros, como siempre. Doy gracias también a Dios por la oportunidad que nos da de seguirnos comunicando, aun cuando sea por medios virtuales, esperando y teniendo fe y confianza en nuestro Señor Santísimo y en nuestro Maestro y Salvador Jesucristo, de que pronto podamos ya saludarnos presencialmente. Les damos gracias y continuamos con los temas de la fe. Hermanos preciosos, durante la Biblia, el Nuevo Testamento, entre la vida de Jesús aquí en la tierra, Él privilegió y fomentó e inspiró a sus discípulos para que tuviesen fe. Una de las cosas que Jesús honró durante Él estuvo en esta tierra y honra a través de su palabra aún en estos tiempos es la fe, que tengamos fe. Por eso es muy importante que nosotros estemos hablando en estos tiempos y en cualquier tiempo sobre la fe. Hermanos, si hoy nos preguntaran ¿qué tanta fe tienes? Pues la verdad, si somos honestos, se nos haría un poco difícil contestar, porque en realidad no podemos saber cuánta fe tenemos, sino hasta cuando estamos ya en medio del problema, en medio de una crisis, en medio de una pandemia, en medio de una tormenta. Es decir, que hasta cuando ya tenemos que echar a andar esa fe, vemos verdaderamente cuál es el tamaño de la fe que tenemos, cuál es la fuerza que esa fe tiene en nosotros. Por eso es muy importante que hoy veamos el tema que hoy va a poner o que pone Dios en nuestras vidas, es las etapas de la fe. ¿Cuáles son las etapas de la fe? Y esto no significa, hermanos preciosos, de antemano te lo digo, aunque más adelante te pueda repetir esto no significa que en un problema vamos a pasar por todas las etapas de la fe, o que vas a llegar a una determinada etapa y ahí te vas a quedar y ya con eso lo hiciste. No, hermano, eso va a depender de qué tanto estemos fomentando a diario nuestra fe, qué tanto cultivemos nuestra fe, entendiéndose como cultivar, como esa planta que se siembra, esa semilla que se siembra y se le pone su abono, se le pone su agüita todo el tiempo y se está regando. ¿Qué tanto agua le ponemos? ¿Qué tanto fertilizante o abono le vamos poniendo a esa plantita para que vaya creciendo y se vaya fortaleciendo? En la medida en que nosotros cultivemos esa planta, le echemos su agüita, le echemos su fertilizante, es en la medida en que esa planta se va a ir haciendo fuerte, se va a ir haciendo grande. Y así es nuestra fe exactamente. Por eso no depende de que cumplamos las 3 etapas y ya la hicimos, como cuando nos educamos, pasamos por preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y universidad y vamos avanzando y ya no se puede regresar. Acá la fe no sucede así. Podemos tener una fe grande y fuerte y de repente volver a caer a una fe débil o poca fe, porque no cultivamos, no fomentamos, no alimentamos esa fe en nosotros. Entonces va a depender de cada circunstancia. Mira en la palabra, por eso hoy el tema es etapas de la fe. En Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, la versión es Reina Valera 1960, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A contrario sentido, es decir, en contrario sensum, quiere decir que aquellos que tienen fe le agradan a Dios. Y si Dios le agradas, Dios te honra. Por eso podemos decir que Dios honra nuestra fe, porque nuestra fe lo honra a Él. Amén. Y por lo tanto, no creer en Dios, no tener fe en Dios, lo deshonra. O sea, aquí dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. A contrario sensu de su interpretación de este texto, podríamos decir, con fe agradamos a Dios.
Entonces, si agradamos a Dios con nuestra fe, Dios honra esa fe. ¿Y por qué Dios honra esa fe? Porque nuestra fe lo honra a Él. ¿Sí? Y entonces, si no creemos, lo deshonramos. Como dice aquí la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. En Lucas capítulo 17, versículos del 5 al 6, nueva versión internacional, dice: entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Amén. Aquí vemos cómo Jesús invita a sus discípulos que si tuvieran tan siquiera la fe como un grano de mostaza. ¿Por qué como grano de mostaza? Porque es el grano la semilla más pequeña que puede haber en las hortalizas, pero que al sembrarlo da un gran árbol, que hasta llegan los pájaros, anidan en él. Entonces, ¿pero qué significa una semilla? La semilla, tú lo siembras, es algo que se puede cultivar, es algo que puede llegar a ser grande y fuerte, pero aun cuando fuera pequeño, si tú tuvieras una fe verdadera, esa fe te puede llevar a una fe más grande y más poderosa. Al grado de que si tú le dijeras a un árbol, desarráigate de aquí, siémbrate, plántate en el mar, eso sucedería. Entonces, ¿cómo Jesús acá, en toda la palabra, en todos los evangelios, vas a ver cómo Jesús honra la fe, motiva a sus discípulos a que tengan fe? Y en esta palabra vemos también cómo sus discípulos, siendo honestos, como hoy tenemos que ser nosotros, o algunos de nosotros, no sé cómo estés tú, tener que ser honestos y decirle: ayúdanos, Señor, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. ¿Por qué? Porque los discípulos entendieron que con fe podemos honrar al Señor. Y si honramos al Señor, el Señor nos honra a nosotros. ¿Para qué? No solo para tener esa casa, ese carro, ese vehículo, esas bendiciones económicas, sino para que Dios te honre a ti, haciendo que a través de su gracia y misericordia e infinito amor podamos ser hombres verdaderamente justos, hombres verdaderamente que seamos hijos de ellos, de Dios, y hombres que cumplamos el propósito de Dios en esta tierra. O sea, que seamos verdaderos hijos de Dios, verdaderos discípulos de Cristo, que seamos verdadera iglesia del Dios Todopoderoso. Jesús entonces siempre motivaba. Para Jesús la fe tenía una gran importancia. Siempre la fe era algo fundamental y esencial en la vida de Jesucristo, y nos los enseña. En Marcos capítulo 16, versículo 14, en Reina Valera 1960, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, hablando de los discípulos, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó, escucha bien qué dice acá, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, aquí vemos cómo Jesús, si algo vemos en las Sagradas Escrituras, en los Evangelios, que Él haya reprochado, fue el no tener fe, el ser incrédulos. Él les reprochó, o sea, Él no vino y no le dio gusto, o sea, Él no dijo: espero que entiendan esto o el otro, sino Él vino y les reprochó, o sea, les reclamó: oye, ¿por qué ustedes siguen siendo incrédulos? ¿Por qué ustedes siguen no creyendo en lo que yo ya les había predestinado y predicho? Y no creyeron aquellos que me vieron resucitado. O sea, les reprochó. ¿Por qué? Porque sabe que sin fe es imposible agradar a Dios, porque sabía perfectamente que la fe ataca a todas las áreas de nuestras vidas. Porque sin fe no vamos a tener una vida de victoria. Sin fe,
no es imposible que seamos cristianos verdaderos, que seamos hijos verdaderos. Es necesario que tengamos fe, es necesario que nos fortalezcamos espiritualmente creyendo en Jesús y creyendo lo que Jesús dice y viviendo eso que creemos. Amén. ¿Por qué? Porque como yo te decía, la fe impacta en todas nuestras vidas. Impacta en nuestras oraciones. A veces, si no tenemos fe y oramos, pues hermano, con toda la honestidad que te digo esto, aunque está un poco fuerte, pero te lo digo, que si tú oras pero sin fe, es basura, no se te va a dar nada, es pérdida de tiempo. Para poder recibir hay que orar con fe, creyendo que lo que tú pides se te dará, dice la palabra. Afecta tus finanzas, o sea, impacta tus finanzas. Muchas veces nosotros queremos ser prósperos espiritualmente y en Dios, pero nos cuesta dar nuestras ofrendas, nos cuesta dar nuestros diezmos, nos cuesta ayudarle al prójimo. Queremos recibir, pero no queremos dar. Todavía no ha hecho rema en nosotros el principio de la siembra y la cosecha. No puedes ir a cosechar si no has sembrado. Primero tenemos que sembrar. Entonces, si tú tienes fe, obedeces. Y si obedeces, eso impacta en todo, en lo financiero. Vas a diezmar, vas a ofrendar. La fe impacta también nuestra salud. Cuando tú no tienes fe, que todo lo quieres hacer por tus propias fuerzas y con tu propio razonamiento, con tu propia voluntad, y estás todo el tiempo estresado, eso te roba la paz, y el estrés provoca que tus defensas se bajen y una serie de enfermedades, que no es el tiempo para decírtelo, pero sí provoca varios tipos de enfermedades físicas, psicológicas y espirituales, emocionales. Entonces, también afecta nuestras relaciones. En fin, la fe afecta a cada área de nuestras vidas. Por eso, una de las cosas que Dios desea es que prosperemos en nuestra fe. Amén. Y Dios lo sabía, por eso Cristo lo sabía y por eso siempre nos motivaba a que nuestra fe fuera verdadera, a que nuestra fe fuera fuerte. Ahora, veamos las etapas de la fe. Como yo te decía al inicio y en la introducción de este tema, de esta predicación, estas etapas no significa que en cada situación, en cada problema, en cada tormenta vas a pasar por todas estas etapas, ni tampoco significa que vas a llegar a una etapa determinada y ahí te quedas, sino que esta fluye, esta es cambiante. Puede ser que en una etapa tú enfrentes una tormenta con alguna determinada etapa, dependiendo de tu circunstancia y tu situación en que te encuentres. Por eso, hermanos preciosos, Jesús nos enseñaba a estar preparados para que en medio de la tormenta echáramos a andar nuestra fe. A veces nosotros nos hablan todo el tiempo de leer la palabra, de escudriñar su palabra, de conocer sus promesas, de creer en sus promesas, pero no las sabemos, ni los conocemos, ni las leemos, ni fomentamos. Y ya queremos tener una fe grande y fortalecida en medio de la tormenta. Para poder tener una fe grande, fuerte, ¿sí? Implacable, debe ser cultivarlo previamente. ¿Sí? Dice que hay un pasaje bíblico en el que el arca se estaba hundiendo, había una gran tormenta y dice que Jesús dormía. ¿Por qué? Porque él sabía la fe y la confianza que le tenía a nuestro Señor, a Dios Padre. Mientras que los otros estaban desesperados, Jesús dormía. ¿Por qué? Porque Jesús tenía, lógicamente, nuestro Maestro, nuestro Salvador, tenía una fe. Pero eso es lo que nos invita a hacer a través de su testimonio, a través de su palabra. Entonces, te digo, son diferentes etapas, vas a encontrarte en diferentes circunstancias, en medio de cada problema, en medio de cada tormenta, en medio de cada crisis, etcétera, etcétera. Por eso, lo importante es que nuestra fe vaya creciendo cada vez más. O sea, lo importante de esta prédica es motivarme
a que hay etapas de la fe y que el conocimiento de esta verdad nos lleve a estar motivados a buscar cada vez tener una fe más fuerte, más grande. Amén. Vamos a ver la primera. Son tres que estamos subdividiendo en tres etapas. Puede haber alguien que lo subdivide y pueden haber más etapas, pero de forma genérica, diría inclusive demasiado genérico, tres etapas. La primera es cuando se tiene poca fe o una fe impaciente. Poca fe o una fe impaciente. Y es cuando podemos decir que Dios puede hacerlo, pero no estoy seguro que lo haga. O sea, tener poca fe o una fe impaciente es aquella cuando decimos, sé que Dios lo puede hacer porque Dios es poderoso, pero la verdad es que no estoy seguro que lo haga, por tal o cual razón. Porque te sientes indigno de recibir esa bendición, porque dudas que Dios esté interesado en que lo haga, porque dudas inclusive si sea bueno o malo para tu vida, etcétera. Puede haber mil causas, pero la intención acá es que dudas. O sea, sí dices, sí Dios lo puede hacer, pero no estoy seguro que lo haga. Ahora, esto en este caso es muy importante que nuestra fe esté enfocada en Dios. O sea, la clave de la fe, lo más importante de la fe es enfocarnos. ¿En qué consiste ese enfoque? Enfocarnos en Dios, en que Dios todo lo puede, enfocarnos en que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él es el primer interesado en darnos lo que nosotros estamos pidiendo. El enfoque es muy importante. ¿En dónde estás poniendo tu fe? ¿En dónde está puesta tu fe, hermano? Mira, tristemente tenemos que reconocer, hermanito precioso, iglesia en la unidad de la fe, que a veces estamos confiando más en nuestro pariente rico, en nuestras amistades, en nuestra propia capacidad intelectual, laboral, física, fuerza, intelecto, pero en nosotros mismos estamos confiando en lo material, tal vez en el dinero, en las riquezas, estamos confiando en el trabajo, en el jefe, y ahí está nuestro enfoque, en eso tenemos nuestra confianza. Pero cuando vienen las tormentas, cuando vienen las crisis, cuando vienen los problemas, nos damos cuenta que en lo que estaba pasando no tienen el poder o no tienen los medios suficientes para poder ayudarnos. Y ahí te das cuenta que verdaderamente tu fe estaba mal enfocada. El único que es todopoderoso, que lo ha sido siempre, lo es hoy y lo será siempre, es Dios. Él es el único todopoderoso. Él es el que te dice sí y es sí. Es el que te dice no y es no. Inclusive Pablo le promete a una de las iglesias pasarlos a visitar de ida y les promete que iba a pasar otra vez de regreso, y aún Pablo, el gran apóstol, no les pudo cumplir. Por eso se dice en la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su sí es un sí y su no es un no, y todas sus promesas se cumplen en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está enfocada tu fe? Generalmente nuestra fe está enfocada en nosotros, en las circunstancias o en las personas. Cuando se enfoca verdaderamente en Dios, entonces ya no tienes una fe endeble, sino tienes una fe impaciente, sino vamos a ver que ya sería la otra etapa. Pero veamos ahorita, en esta etapa, cuando se tiene poca fe o una fe impaciente, y lo vemos en el libro de Marcos, versículo 9, versículos del 17 al 24, Reina Valera, 1960. La palabra dice, y respondió uno de la multitud. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le tome, lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondió él y le dijo,
Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sacude esto, que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, escucha aquí la fe que dice, sí cree, pero si puedes hacer algo, o sea, como dudando, el Padre le dice a Jesús, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, se lo revierte. O sea, como diciendo, yo puedo, pero si tú no crees, ¿cómo voy a hacerlo? Si tú crees, o sea, Dios lo puede hacer, pero ¿cuál es el elemento indispensable para que Dios pueda actuar a tu favor? Tu fe. Si tú acudes a una persona, pero dices tú, no vas a poder, pues no va a poder. Pero si tú crees que va a poder, entonces pudiese. Estamos hablando aún de los seres humanos, con mucho mayor razón, Dios. ¿Sí? Entonces aquí Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado? Sí creo lo que yo te decía, sí Dios puede, creo que puede, pero no estoy seguro que pueda hacerlo a favor mío. Y aquí el padre fue muy sabio a la vez, pero muy sincero también. Dice, creo, pero luego dice, ayuda a mi incredulidad. O sea, reconoció que tenía una fe, poca fe, o una fe impaciente, una fe que dudaba. Quizá todos hemos pasado por eso. Por un lado, creemos, pero por otro lado, no creemos. Por un lado decimos, sí creo, pero por el otro dice, ¿y qué tal no se puede? ¿Y qué tal no pasa? ¿Y qué tal no se realiza? O sea, por un lado decimos sí y por otro lado decimos no. Entonces, esa es una fe impaciente, una fe insegura, es tener poca fe. Otro ejemplo que encontramos en la palabra, quise darte otro ejemplo para estar sabedores, es Génesis capítulo 18, versículo del 10 al 15, igual Reina Valera dice, entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, ¿tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, le vuelve a decir, al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Primero, al final voy a empezar con el final. Primero, a Dios no se le puede engañar. Es que sí oré con fe. Es que sí oré creyendo que sí me lo iba a dar. Aquí Sara dice, no es cierto, no me reí. Y le dice Dios, no es así, sino que te has reído. A Dios no se le puede engañar. Así que si tú oras sin fe o con poca fe, sé sincero como lo fue el padre de ese niño y dije, ayuda a mi incredulidad. Padre, acrecenta mi fe, como decían los discípulos.
O sea, porque a veces pensamos y pretendemos engañar a Dios. Por ahí estoy empezando. Y por otro lado, vemos cómo Sara tenía poca fe, porque sí tenía temor de Dios, pero no tenía la fe suficiente como para creer que aún a pesar de las circunstancias, la palabra de Dios se cumple. Entonces, a veces decimos Dios es todopoderoso, pero dudamos que todo lo pueda. O sea, con nuestra boca decimos, con nuestro pensamiento decimos sí es todopoderoso, pero con el corazón decimos qué tal no. Y Dios todo lo sabe. Y Dios es omnipresente y omnisciente, todo lo sabe. Conoce, la palabra dice que escudriña nuestros corazones. Por eso yo te invito, hermano, que todos tenemos poca fe, o lo tenemos o hemos tenido poca fe. Mira, aún con poca fe, no te invito a que te quedes ahí. Yo, como te dije en un inicio, la invitación es que vayamos creciendo en nuestra fe. Pero si tú eres sincero, que Dios premia también la sinceridad, la honestidad, como lo fue el padre de ese niño, que creo, pero él sabía en su corazón y dijo, ayuda a mi incredulidad, y aún ahí sucedió el milagro. Porque Dios sabe y conoce cuáles son nuestras debilidades. Pero si tú aceptas que tienes poca fe, entonces estás en el lugar exacto para empezar a crecer. Pero si tú crees que y tú dices que siempre tienes fe, aunque no lo tengas, entonces ¿cuándo vas a crecer? Si estás conforme con la poca fe que tienes. Para poder crecer hay que reconocer que nos falta todavía avanzar por el camino. Pero si tú ya eres producto terminado, entonces es muy difícil que creamos y sigamos creciendo en la fe. Por eso una de las cosas es también ser sincero. Ahora veamos la segunda etapa, mucha fe. Esta es una fe ya un poco más madura. Es la fe que cree y se fortalece en la verdad de Dios, en su palabra. Esta fe ya es más madura. Esta fe está fortalecida en la palabra de Dios, ya está enfocada en Dios y no en los sentimientos, no en las gentes, no en lo que diga la gente, no en lo que diga mis sentimientos, no en el pasado. O sea, esta fe no está basada en circunstancias, ni en personas, ni en cosa material, sino esta fe es un poco más madura, es madura y está enfocada en la palabra de Dios, en Dios mismo, pero en la palabra de Dios. ¿Sí? Y vemos que tener fe en este caso está enfocada en Dios y decimos, Él lo hará, sé que lo hará. Amén. O sea, es ya más madura y vemos el ejemplo en Mateo capítulo 8, versículo del 5 al 8. Reina Valera 1960. Dice, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Qué fe! Dice acá, solamente di la palabra y mi criado sanará. Esto es tener gran fe. Padre, está basado en la palabra de Dios. Solo tú suelta la palabra y mi siervo sanará. Eso era tener. Ahí mismo en el versículo 9 y 10 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va. Y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Amén. Cuando tú tienes una fe madura, está basada la fe madura en la palabra de Dios, pero a través de la palabra vemos que Dios tiene autoridad sobre todas las cosas en este mundo, porque Él es el único creador del cielo y de la tierra, de lo visible e invisible.
O sea, Él es el gran yo soy. Entonces, aquí el centurión dice, yo tengo a gente bajo mi autoridad y si yo le digo, ve, va. Y si yo le digo, viene, ven, viene. Y si yo le digo, haz esto, lo hace. Porque él sabía perfectamente que la autoridad tiene poder. Y el gran privilegio y sabiduría de este centurión es haber reconocido que esa autoridad de Dios estaba delegada en Jesucristo. Y que por lo tanto él no necesitaba ir en su casa, con solo soltar la palabra, él tenía autoridad para que las cosas sucedieran. Entonces, una gran fe está basada en creer que hay autoridad sobre nosotros a través de Cristo Jesús, que hay autoridad en Jesucristo, pero que esa autoridad que puede ser en Jesucristo y que se hace delegado inclusive en nosotros mismos, porque nosotros mismos podemos echar fuera demonios, sanar a los enfermos, esa autoridad que puede haber en nosotros y esa autoridad que hay en Jesús, la de nosotros es una autoridad delegada que viene del Padre, que viene desde los cielos. Y cuando tú crees que hay autoridad para decirle a algo o a alguien, un espíritu, sale, ven, viene. Es decir, nosotros, esta fe lo está basada en la autoridad. ¿Y dónde vemos la autoridad de Dios? En su palabra. Entonces vemos que nuestra fe ya acá, hermano, no está basada en las circunstancias, no está basada en las personas, no está basada en nada más que en la palabra de Dios. Amén. En Lucas capítulo 8, otro ejemplo, Lucas capítulo 8, versículos del 42 al 48, Reina Valera 1960, dice, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Escucha bien. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. El flujo de sangre, el flujo de su sangre, estoy bien. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, escucha bien que le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ni siquiera le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. ¿Por qué? Porque su fe ya lo había sanado. Ella dice que al tocar el borde, inmediatamente fue sanado, el flujo de sangre se detuvo. O sea, la fe en automático te sana. Pero aparte de eso, no solo la fe te sana, sino también te salva y aparte te da paz. Imagínate esa tormenta que ella había vivido durante 12 años. ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaba su alma? Había gastado todo, nada le había funcionado. Ya estaba esa desesperación que había en su corazón y solo toca el borde. Pero muchos dicen, es que solo tocaré el borde de su manto. Solo, no, hermano precioso, no fue el hecho de tocar el bordo. Fue el hecho de tener la fe que solo tocando a Jesús iba a ser sana. Como lo tuvo el centurión, que solo con la palabra soltada iba a ser sano su siervo. Eso es lo que nos hace falta. No es el acto material, sino lo que motivó a ese acto. Lo que hay en la profundidad de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Por eso, hermanito precioso, en estos tiempos de angustia, en estos tiempos de tormenta, de peste, de ataques, tenemos que tener esa fe. Creerle a la palabra de Dios. Los hijos de Dios, vete en Éxodo, vete a
Génesis vas a ver cómo las plagas no serán alcanzadas para los hijos de Dios, para los que creen en Dios, ¿no? Y si en un momento dado fuese afectado como hijo de Dios, es porque Dios así lo quiere, y aún así, cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, él oraba y decía, Señor, libra que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, y se hizo la voluntad del Padre. Al final tuvo que pasar por la cruz, tuvo que beber la copa, pero aún ahí, mira dónde está Jesús, dice que está sentado a la derecha del Padre, está en la supremacía de la autoridad. Entonces, aun cuando tenga que pasar, tenemos la fe en que la voluntad de Dios es siempre buena, agradable y perfecta. Y bienvenida la voluntad de Dios a nuestra vida. Por eso tenemos que aprender a morir todos los días, a morir en nuestro yo, para poder acceder a la vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y por último, la fe perfecta. Vimos la poca fe o la fe impaciente, vimos la mucha fe o la fe madura, y ahorita vemos lo que es la fe perfecta, la cúspide de la fe. Lo que te acabo de decir ahorita de Jesús, bueno, Él es el maestro, Él es nuestro testimonio más grande y perfecto que hay, pero también vemos que cuando ya no hay duda, bueno, esta fe es cuando ya no hay duda de ningún tipo, no solo ya no hay duda, sino siquiera miedo. Por ejemplo, en el caso de la mujer de flujo de sangre, tuvo miedo y se escondió y no quería decir. O sea, en la fe, me faltó comentarte que en la fe madura, o en la mucha fe, puede haber ciertas dudas, puede haber cierta pizca muy pequeña, duda o miedo. Pero en la perfecta fe ya no hay ni duda, ni hay miedo. Sino tenemos el 1000% de la certeza de que se va a hacer. Y aparte, tenemos el 1000% también de obediencia. Y en casos verdaderamente fuertes, o sea, ya extremosos. Y aún así ahí decir, no tengo miedo ni tengo duda, Dios hará. Amén. Es una fe que ve a Dios por encima de cualquier circunstancia, de cualquier persona, pero esto lo digo rápido, pero tiene mucho trasfondo. De cualquier circunstancia, o sea, sea la circunstancia más caótica, sea bajo la circunstancia más horrible que pueda haber, bajo que todo está bajo tu contra totalmente, y que estás entregando lo más amado, pero aún ahí das preferencia y no dudas que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No dudas que Dios hará. O sea, Dios es el Todopoderoso, pero no dudas ni tienes temor de ningún tipo. La fe perfecta dice esto: lo veo, lo creo, le creo a Dios y lo doy por hecho. Amén. O sea, vuelvo a repetir, la fe perfecta dice, lo veo, lo creo en Dios y lo doy por hecho. O sea, en otras palabras, pido, creo que Dios tiene el poder y que Dios tiene la voluntad en ello, y por lo tanto lo considero ya hecho, aun cuando todavía no ha sido. Veamos la palabra en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Y aquí por eso es el padre de la fe. Ya sabes de quién te estoy hablando, de Abraham. Dice en Génesis 22, capítulo 1, versículo 5, dice en Reina Valera 1960, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana
Mira, aquí un paréntesis, nunca él dijo, oye, pero ¿cómo? Si es mi único hijo, como dice aquí todas las indicaciones de la misma palabra, te dijo, toma tu hijo, tu único hijo, a quien amas. O sea, aquí la palabra te está remarcando qué circunstancias, los puntos más importantes de la circunstancia. Era su único hijo y lo amaba profundamente, lo amaba pues. Y dice, toma tu hijo y a quien amas y vete a la tierra a ofrecerlo allí en holocausto. Cuando se ofrece en el holocausto hay un sacrificio pues. Tiene que haber derramamiento de sangre en ese holocausto. Y él no dijo, si ves la palabra, nunca se puso en contra de Dios, ni se puso triste. Él dice que al contrario, muy de mañana, al amanecer, rápido, él actuó. Dice, Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó a su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac, su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperadme aquí con el asno y escucha bien, iba a hacer un holocausto. ¿Quién iba a hacer la ofrenda en ese holocausto? Su hijo Isaac. Pero mira qué dijo acá, desde antes de que subieran al monte. Él ya había preparado leña. O sea, tan cierto que iba a haber un holocausto que él llevaba leña. Pero mira qué le dice acá a su siervo, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, espérenme aquí, yo voy a subir a la montaña con mi hijo, vamos a adorar allá al Señor y vamos a regresar. Espérenos, vamos a regresar. Él no dudó porque tan es así que lo plasmó antes de que subiera. Y cuando iba subiendo, Isaac se da cuenta que él posiblemente iba a hacer la ofrenda. Y papá, pero no veo el borrego, no veo la oveja, no veo el sacrificio acá. No te preocupes, hijo, estoy parafraseando. Dios proveerá. Y efectivamente proveyó. O sea, mira, acá Dios no lo estaba haciendo tanto para probar su fe de Abraham, porque Dios ya sabía qué iba a pasar. Sino realmente creo acá que más que probar a Abraham era para que Abraham subiera a otro nivel de fe. Que ya lo tenía, pero nada más para que quedara patente y para que hoy nos enseñaran como ejemplo y testimonio vivo de qué es la fe que Dios pretende que tengamos todos y cada uno de nosotros. Esa fe madura, esa fe perfecta, esa fe que no duda. Dice, Dios no probó a Abraham, sino únicamente probó, demostró que Abraham viese en él que él tenía una fe perfecta. Hermano precioso, quizá no sean muchos momentos en que tengamos que demostrar esa fe perfecta, pero sí va a haber un momento que va a ser necesario demostrarlo. Yo no sé qué tamaño de fe tengas, no sé si tengas la fe impaciente, la fe madura o la fe perfecta. Poca fe, mediana fe y mucha fe podríamos decirlo, si lo quieres clasificar de otro tipo. Podríamos decir fe impaciente, la fe madura y la fe perfecta. Pero yo te invito hoy, en el nombre de Jesucristo, que en medio de esta tormenta, en medio de esta crisis, en medio de esta pandemia, fomentemos nuestra fe y le digamos a Dios, creo que tú estás conmigo y que tú me fortaleces y que tú me vas a dar la victoria sobre lo que está pasando. Amén. Entonces damos gracias a Dios por esta palabra. Yo te invito que dice la palabra, que la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios. Hermano precioso, tenemos que estar leyendo tu palabra. Yo te invito, hermano, a que sigamos leyendo. Levántate temprano, lee tu palabra. Es algo precioso, te lo digo por experiencia, es algo precioso que te levantes a las 5, no sé, de la mañana y léete, no sé, lo que sea, 10, no sé cuántos capítulos, lo que Dios te muestre, pero lee la palabra,
Ten ese encuentro con Dios día a día, mañana por mañana, y tu vida será diferente. Tendrás la fe que verdaderamente necesitas para cada ocasión, para cada problema, para cada crisis. Que Dios te bendiga, hermano, y deseo de todo corazón y oro al Padre que nos acrecente la fe, que nos aumente la fe, y que en casos de que haya alguna deficiencia en ello, que nos ayude a nuestra incredulidad. Amén. Que las bendiciones lleguen a tu casa y lleguen a tu hogar. Vamos a orar. Padre bendito de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, en el nombre precioso de Jesucristo, que honremos la fe, Señor. Que te honremos a través de nuestra fe, para que tú nos puedas honrar a través también de nuestra fe. Ayúdanos, Padre, porque como dices en tu palabra, que sin fe es imposible que te agrademos. Acrecenta pues esa fe, Padre. Quítanos toda pereza que haya en nuestros corazones y en nuestras mentes de leer tu palabra, de escudriñarlo de día y de noche. Pensamos, Padre, que con una prédica, o escuchar una o dos prédicas a través del internet, del YouTube, no sé, Padre, o a levantar una pequeña altar en nuestras casas, podemos pensar, el Padre bendito de la gloria, que con eso tenemos una fe madura, una fe perfecta, cuando en realidad tenemos que escudriñar tu palabra de día y de noche, no apartarnos de ella ni un solo instante, ni de a la derecha ni a la izquierda, sino siempre, Padre, tener presentes y grabados en nuestros corazones esa promesa, esas palabras, para que a través de ello podamos vivir y actuar. En Apocalipsis 14:13 nos enseñas que dices tú: bendito sea el que ha muerto en el Señor. Ayúdanos a morir en ti, Señor. Ayúdanos a creer que tú todo lo puedes, pero también ayúdanos a que tu voluntad es siempre la buena, la agradable y perfecta, aun cuando no nos agrade, aun cuando no lo entendamos, aun cuando nos cueste sacrificio, aun cuando nos cueste morir en la carne, Señor. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que nos abra los ojos y los oídos y nuestro corazón al entendimiento, a la sabiduría, a la ciencia y el conocimiento que viene de lo alto, Señor. Padre bendito de la gloria. Recibe pues, Padre, toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza y la adoración, porque tú eres el único merecedor de todo ello, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermano precioso, que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Estamos orando por ustedes, por cada uno de ustedes. Oren por mí, por favor. Oren por mí, por mi familia. Oren por la iglesia. Doy yo gracias a Dios. Como siempre les he dicho, pronto nos vamos a ver en los tiempos perfectos de Dios. En los tiempos perfectos. Y doy gracias a Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes. Mando un fuerte saludo. Estoy orando por mi hermano Felipe. Les pido que oren por su salud del hermano Felipe, esposo de la hermana Anita. Oremos por él. Hermano precioso, si logras ver este video, te mando un fuerte abrazo. Y estamos orando, confía en el Señor. Y es un llamado al arrepentimiento, es un llamado a buscar y confiar en Él. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.